Hola, estamos iniciando hoy con el diplomado en Sociología de la Juventud y Metodologías de Animación. Este diplomado en la primera sesión, que tiene, como ustedes pueden revisar, tiene que ver con las representaciones sociales sobre la condición de juventud, un recorrido conceptual. Aquí es importante analizar que este tema es fundamental para revisar procesos sociales contemporáneos que involucran diversas subjetividades en contextos y tiempos particulares que motorizan, dinamizan procesos sociales en este siglo XXI, que además es un siglo de especialmente de transformaciones profundas, de gran incertidumbre, complejidad y conflicto. Y aquí digamos que el tema de juventudes adquiere especial relevancia, dada que este es un conglomerado social, las juventudes, activo, es diverso, polimorfo, polifónico, como dicen algunos de los autores, e incluso disonante, para lo que muchas veces, ante la línea de construcción vital de algunas instituciones sociales como el mercado, el Estado, la familia y la iglesia, se convierte, digamos, en toda una temática que genera expectativas de cómo hacer para trabajar con juventudes en los distintos espacios donde nosotros nos podemos ubicar. En el espacio académico es importante, como acá en el diplomado, que podamos definir cómo son o cómo han sido históricamente estas representaciones sociales sobre la condición de juventud. Sí me gustaría decirles que esta primera parte vamos a hacer ese recorrido histórico de manera muy rápida, porque lo que nos interesa es ver de manera general cómo se ha visto la juventud en distintos momentos de la historia, además de la historia occidental. Hace falta, por supuesto, que hagamos a lo mejor una revisión histórica, una investigación más profunda de cómo se ve o cómo han sido las representaciones sociales sobre la condición de juventud en otras culturas e incluso en nuestras culturas nuestras americanas. Bueno, comencemos por decir, si hacemos, digamos, este recorrido conceptual, que lo primero que nos tenemos que preguntar es qué significa ser joven. Y eso nos lo preguntamos incluso nosotros desde nuestra propia vivencia como seres humanos. O sea, ¿en qué etapa nosotros nos consideramos joven? ¿Qué es lo que entendemos por juventud? Hay, digamos, una serie de representaciones sobre estos significados que dependen de esas visiones que ha tenido el mundo y los roles sociales que se le asigna a las juventudes para definir de acuerdo a cada contexto cuál es el rol que les toca desempeñar. Entonces, cuando nosotros imaginamos o pensamos qué significa ser joven desde nuestro momento histórico, pudiéramos decir, bueno, que siempre, por lo menos si somos jóvenes en este momento histórico, en la Venezuela actual, diríamos, bueno, los jóvenes están empoderados políticamente, los jóvenes tienen toda una cantidad de participaciones y de procesos en los que participan para desarrollar y tomar decisiones que tienen que ver con lo que es la vida cotidiana de las juventudes y sus visiones de futuro, sus proyectos de vida. Sin embargo, no siempre fue así, no siempre la juventud o los jóvenes, los cuerpos jóvenes han sido considerados cuerpos políticos, seres políticos, mentes con capacidad para tomar decisiones. Así, por ejemplo, en la antigua Grecia, pudiéramos decir que hay una visión sobre la juventud que estaba muy concentrada en la idea de la juventud como cuerpo de belleza, incluso como cuerpo erótico, ¿no? Se excluye de esa visión a las mujeres y a las esclavas, aunque también las mujeres y los esclavos, por supuesto, que tenían una utilidad en esa sociedad con respecto al cuerpo, a la participación en la guerra, a la participación en la vida cotidiana para hacer labores cotidianas, pero también en el caso de los esclavos, pero también como objetos sexuales.
Entonces, eso digamos que es una visión que se tiene en aquella época, en la antigua Grecia, que tiene además una visión muy, digamos, de clase, por decirlo así, con respecto a quiénes o qué jóvenes eran los que realmente tenían en esa sociedad la posibilidad de educarse, por ejemplo, desde esta concepción de paideia, de educación centrada en una imagen cultural, que se transmite de jóvenes identificados, como decíamos, con el amor erótico, el ansia de saber, el deseo de reforma y la belleza. O sea, es como una concepción muy general sobre esto, pero que prevalecía en ese momento. En la antigua Roma, hemos identificado con los textos que hemos trabajado que había, digamos, una idea de madurez social en la juventud que ya de la pubertad hasta los 25 años. O sea, el puber hombre puede acceder a los deberes y derechos. Vemos allí un poco que sigue predominando esta imagen de la juventud masculina, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los deberes y derechos relacionados con el varón, y además el hombre, digamos que posee un padre que le ofrece, digamos, toda esa capacidades económicas y de familia para ejercer esos deberes y derechos. Se limitaba el acceso a los cargos públicos cuando tenían edades comprendidas como entre eso que se consideraban jóvenes, y era básicamente, como dijimos, exclusivamente entendida esta juventud para hombres de ciertos estratos socioeconómicos que tenían estos derechos, no para toda la sociedad. En el medioevo, bueno, entendamos aquí que estamos haciendo unos saltos muy grandes, pues, de cada momento histórico, solo para poder, digamos, identificar cómo han sido esas representaciones de la condición de juventud. Si vemos el medioevo, hay una identificación difícil de la fase conocida actualmente como juventud, porque niños entraban y niñas entraban en un proceso de aprendizaje de la adultez a muy temprana edad. Es decir, los cuerpos jóvenes y los cuerpos de niños y niñas eran utilizados para ejercer ciertas actividades, y eso por supuesto desagregaba un poco lo que era la actividad lo que se podía entender como juventud y su relación con la misma familia. Había una propiedad, en este caso el señor feudal, de esos cuerpos y de esas actividades que se le asignaban a las juventudes, a los niños, a las niñas, sin tener que distinguir otras cosas que no fueran como la importancia que tenían en el rol que desempeñaban para esas actividades de explotación, por decirlo así, estas actividades donde ellos tenían que desarrollar lo que se requería en la sociedad medieval. El derecho de pernada, por ejemplo, que ha sido muy cuestionado y se hablaba en la época del medioevo, era, bueno, un ejemplo muy claro de cómo el señor feudal tenía como todo el derecho de apropiarse de los cuerpos, en este caso hasta de las jóvenes que antes de casarse, ellos planteaban que tenían el derecho a tener la primera noche con esa novia, ¿no? Entonces digamos que aquí teníamos una condición muy particular de utilidad de la juventud, así como, bueno, como relatamos que ocurría en la antigua Grecia y en Roma, ¿no? O sea, siempre fue como una manera de apropiarse de esas cualidades que tenía la juventud en cuanto a fuerza, las cualidades de belleza, para utilizarlos en función de lo que esas sociedades querían desarrollar para el tema productivo, para el placer sexual, etcétera. Entonces, si nosotros nos ubicamos en los siglos XVI al XIX, que podemos hablar allí de lo que es el proceso de la primera revolución industrial. Y hablamos de esto porque vemos cómo las juventudes siempre se han utilizado precisamente para una posición, una manera de ejercer un rol dentro de lo que es el trabajo, ¿no? Aquí se profundiza un poco cómo hay unos cambios en la familia, pero que están vinculados a la
emergencia de esta figura institucional de la escuela, el ejército, el trabajo y la cultura. O sea, estos cambios van, digamos, incorporando a las juventudes dentro de estas instituciones para llevar a cabo ciertas actividades asociadas precisamente a lo que requería ese modelo industrial, ese modelo capitalista. O sea, predomina en este caso la inserción al mundo laboral. Aquí vemos que es como fundamental incorporar a niños, niñas y jóvenes a ese futuro desempeño o adaptarlos desde pequeño a lo que iba a ser su desempeño como adultos. O sea, no había tampoco una división entre edades para desarrollar de manera inmediata ciertas labores de explotación. Es muy conocido el caso, por ejemplo, de aquellos jóvenes, niños, las infancias utilizadas desde muy corta edad, desde 5 años, como desollinadores de chimeneas en Gran Bretaña, ¿no? Cómo se utilizaban a los niños para hacer una tarea que no la podían hacer adultos porque eran cuerpos ya muy desarrollados para introducirse dentro de chimeneas y hacer ese trabajo que por supuesto bueno, mataba a los niños a muy corta edad. O sea, esos niños que se sometían a ese tipo de actividades morían muy jóvenes precisamente o inmediatamente por los efectos que tenía el hollín en los pulmones y todo lo que implicaba ese trabajo para la salud. Eso, sin embargo, bueno, para que vean, eso es como para ilustrar cómo se utilizaban los niños y niñas para esa actividad en particular. Pudiéramos decir entonces que la naciente clase burguesa tiene un mayor y privilegiado acceso a estos centros de estudio, y no los niños de la clase proletaria. Entonces, fíjense ustedes que aquí es importante ver cómo hay ya una diferencia a partir de esa adscripción, esa pertenencia a una clase u otra con respecto a los derechos o lo que se podía, digamos, optar en esas sociedades. O sea, no es el tema de los derechos, algo que se comienza a involucrar en esta sociedad industrial de manera temprana, sino que es un avance que se comienza a dar ya, diríamos que en el siglo XX con las luchas sociales, con la emergencia de lo que es el marxismo, todas las teorías que comienzan a hacer el análisis de esta sociedad y todas sus características y el papel que en este caso le tocaba desempeñar al ser humano en general, a la clase proletaria y a lo que ocurría pues desde el punto de vista de la explotación, de la situación de salud y la relación con el trabajo. Si nosotros vemos lo que ocurrió, por ejemplo, después de la posguerra, cómo se comenzó a asumir la juventud como figura, allí es importante ver que es acá cuando irrumpe, cuando surge este grupo social en la escena pública con distintos grados de protagonismo. Antes vimos, bueno, tenían una visión muy utilitaria de la juventud y bueno, y podemos ver que históricamente hablar de juventudes ha representado precisamente, además cuando lo vemos desde las ciencias sociales, una manera de comprender cómo este sujeto juventud se convierte en un sujeto político, cuando comienza a convertirse en un sujeto político de importancia, ¿no? Allí, por ejemplo, podemos decir que se pluraliza, se hace amplia, pues las imágenes de juventudes comienzan a verse un poco digamos que la primera etapa, despolitizados, conformistas, escépticos, consumistas, rebeldes sin causa y también transformadores de la sociedad. Pero esto es un proceso, no es algo que ocurre de manera inmediata. Por eso es que es importante también ver este concepto que tiene que ver con la juvenilización. Es decir, bueno, algunas personas dicen no es lo mismo, bueno, yo puedo tener una edad que no se corresponde hasta a la juventud, sin embargo hay un espíritu de la juventud. Bueno, eso tiene algo de cierto porque la juvenilización es precisamente lo que tiene que ver con la cultura, las representaciones y los símbolos asociados a la juventud.
Hay, por ejemplo, esta figura que les estoy colocando de Jane Steen, que fue un actor que en su momento, bueno, fue todo un boom en Hollywood, con esta imagen de juventud rebelde sin causa, pero su actitud muy individual, o sea, era un poco lo que se asociaba a la idea de juventud, y además de la juventud de posguerra, ¿no? Que, bueno, una juventud rebelde, pero que no tenía una visión o una construcción simbólica del mundo desde lo político y desde los derechos. Vemos entonces que esto sí ocurre o comienza, digamos, a tener mucha más presencia esta figura del sujeto joven como sujeto político, es cuando a finales de la década de los 60 y toda la década de los 70, que pudiéramos identificar allí que está la tercera revolución industrial, que bueno, se da, digamos, toda esta vorágine de palabras, de situaciones que tienen, digamos, presencia con la figura del joven como sujeto político que, bueno, tenía, digamos, distintas visiones y representaciones también desde el punto de vista simbólico. Bueno, la música tuvo allí un rol muy importante para traducir todas estas necesidades y esto que estaba surgiendo en este momento de cuestionar una sociedad, que tenía que ver básicamente con cuestionar una sociedad y cuestionar un modelo capitalista, un modelo que estaba de alguna manera poniendo, digamos, en lo que significa la explotación del hombre por el hombre. Por supuesto, surgen en este momento todas las teorías, digamos, progresistas, renovadoras, el feminismo, toda la lucha por los derechos civiles, el amor libre, el cuidado de la naturaleza, incluso el ecoanimalismo. O sea, hay figuras, por supuesto, que tienen bastante presencia política, como fue, por supuesto, el Che Guevara, como una figura de joven eterno que incluso hasta la fecha sigue siendo una figura emblemática de lo que significa ser un joven revolucionario, un joven que lucha por las causas de toda la humanidad. En fin, aquí digamos que hay una cantidad de situaciones que comienzan a colocar la figura de juventud. Es en este momento que nosotros podemos ubicar esa figura de el sujeto joven como protagonista hasta la fecha y de la importancia que tiene como sujeto simbólico que genera cambios, que genera transformaciones y que también se convierte en una figura del mercado que por supuesto se explota también desde el punto de vista simbólico en distintas vertientes de lo que es esa más mediática, ¿no? Por eso es que decimos que entre la segunda y tercera revolución industrial la familia va cambiando hacia una estructura monoparental. En ese contexto, la industrialización y la nuclearización familiar junto a los crecientes procesos de urbanización que desestructuran los modelos más cercanos al ambiente campesino y rural inciden en ese cambio. Es, digamos, allí como también puede verse mucho más marcado esta pregunta que nos hacíamos, pero ¿quiénes son jóvenes? Porque si se trata de entender que la juventud tiene digamos, un grado de ejercicio de derechos progresistas que tienen que ver con derechos sociales, políticos, económicos y culturales, entonces, ¿quiénes son jóvenes si de repente podemos ubicar ya esos jóvenes que son proscritos, por decirlo así, o jóvenes que están ubicados en la pobreza y en la marginalidad, si realmente pueden ejercer esos derechos que se supone tiene, digamos, la figura de juventud, entendida como una juventud que es ideal, por decirlo así, una juventud que entra dentro de un estereotipo, de un tipo ideal de lo que debe ser juventud, que bueno, sigue unas ciertas
secuencia de acciones para entrar al mundo laboral, cumple normas, horarios, se ajusta, se adapta desde que está en la infancia, en la escuela, al entrar a la escuela, a ciertas estéticas, a lo que significa la conformación de familias de tipo nuclear, modelos aspiracionales, que normalmente están ubicados más en unas clases medias y clases distintas, clases altas, incluso clases que simbólicamente se asocian a lo que es la sociedad anglosajona más que las sociedades latinoamericanas. Entonces allí es donde nosotros entendemos que bueno, hay jóvenes inconformes, pobres, excluidos, son vistos, empiezan a verse como un problema social, porque no están dentro de esa categoría de jóvenes que dentro de ese modelo aspiracional de clase media. En ese sentido, ya a finales del siglo XX, lo que conocemos como, bueno, ya lo que ocurre con la plena revolución informática, se fortalece la construcción de tipos ideales de jóvenes que apuntan a la productividad. Entonces, la juventud es simbólicamente asociada a la utilización que tiene su talento o lo que pueden estar haciendo en la sociedad de la productividad y con el uso de las nuevas tecnologías de información. Por supuesto, esto es una sociedad que, como sabemos, es desigual y no puedes, digamos, clasificar que los y las jóvenes están todos ubicados dentro de este modelo. Hay, por supuesto, una agudización de los conflictos, así como mayores periodos de dependencia familiar, particularmente en los sectores empobrecidos. Estas dificultades para la integración en condiciones dignas al mundo del trabajo y mayor cohabitación familiar es bueno, digamos, una situación que puede ilustrarse, verse con mayor claridad en toda América Latina, por supuesto. Ahora, en el siglo XXI, si nosotros, recuerden que estamos haciendo un recorrido histórico muy rápido y además de la sociedad occidental, aquí podemos ver, bueno, en este mundo globalizado, donde estamos hablando ya de una cuarta revolución industrial, que surgen unas identidades plurales con mucha más fuerza. Si antes, digamos, se empezaba digamos que se definía el joven ideal, la joven ideal, con ciertas características, con la conformación de familia, con la manera de entender el mundo laboral y de cómo insertarse. En este siglo XXI vemos que hay toda una explosión de identidades diversas y plurales que van desde el tema de la identidad sexual, las preferencias sexuales, los gustos, la manera de relacionarse con el mundo, la manera de crear y socializar con grupos que ya no son exclusivamente del país o locales con respecto a dónde pertenece ese joven territorialmente, sino que pueden conformarse por identidades que conocemos actualmente como identidades activistas. Por ejemplo, la comunidad sexogénero diversa, bueno, hay cualquier cantidad de grupos juveniles y por eso, de alguna manera, es que es importante decir que, bueno, hay todo un fenómeno relacionado con la juventud y cómo se relaciona con el trabajo que ha cambiado radicalmente. Como ustedes, bueno, deben, digamos, de alguna manera ver constatado hasta por su propia experiencia, eso hay un cambio hasta de estética y la manera de entender el trabajo como el trabajo de 8 a muerte, como dicen, ese trabajo que no tiene término, que es de 8 horas en función de los derechos de la seguridad social que se alcanzó, todos estos derechos durante el siglo XX, está transformándose de una manera radical y ya no hay un ideal de trabajo o de cómo insertarnos en el mundo laboral. Y digo insertarnos porque es un fenómeno que nos arropa a todos. El tema laboral ya no es una concepción de trabajo como solíamos tener. Aquí les coloqué yo, por ejemplo, esta figura del meme, ¿me gusta mi trabajo? No, pero me permite poder irme de vacaciones de forma espléndida y comprarme cualquier cosa que yo quiera. Tampoco. Un poco porque estamos como conformando esta idea de que el trabajo no, ya digamos esta idea del trabajo como
un proceso de alcance del consumo. O sea, se ha venido desestructurando todo lo que desde el punto de vista simbólico y material significaba el trabajo. Entonces, esto es un fenómeno importantísimo, sobre todo para evaluar cómo se comportan las juventudes actualmente. Cuando dicen yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero trabajar más es de community manager, por decir algo, o quiero trabajar desde la visión del placer y no de la... O sea, ahí hay una cantidad, digamos, de elementos, pero también sabemos que sigue existiendo o se profundiza en situaciones de explotación laboral, como ocurre con niños y niñas que están con estas grandes corporaciones textiles y de distintos ámbitos, incluso de la tecnología, que utilizan a niños muy pequeños para la realización de tareas que son para explotar, digamos, al máximo, digamos, son nuevas situaciones de esclavitud. Entonces son todos temas asociados a estas representaciones de juventud, pero que desde el punto de vista de la sociología del trabajo y de la sociología de la juventud debemos profundizar para hacer análisis mucho más profundos de este tema, ¿no? Yo creo que, bueno, si llegamos a, digamos, a lo que pueden ser algunas conclusiones de esta primera sesión, pudiéramos decir entonces que la juventud se presenta como una etapa de transición entre la infancia y la adultez, basados en un discurso naturalista, identificando lo natural como lo universal. Lo juvenil es una producción que se posiciona de acuerdo con el contexto en que cada grupo de jóvenes se desenvuelve y en el tiempo histórico en que intenta resolver la tensión existencial que les plantea su sociedad, ser como lo desean o ser como se les impone. Entonces entenderemos a las juventudes como expresiones identitarias polimorfas, polifónicas, que son construidas en diferentes contextos socioculturales y que entran en juego transversalmente elementos como la clase, el género y la territorialidad. En este sentido, hablaremos de juventudes en plural, no por mero eufemismo, sino como categoría cultural que encierra múltiples manifestaciones de lo joven y de lo juvenil. La juvenilización, como les había comentado, representa una modalidad de lo joven, la juventud signo, independiente de la edad, como habíamos comentado. Esto remite al adjetivo juvenil en tanto categoría que implica un valor signo introducida por el mercado y las diferentes industrias vinculadas con la producción y comercialización para crear distinción social partiendo de las características y atributos de la juventud. Los grupos juveniles se atrincheran en el mundo creando por ellos de irreverencia, libertad, disfrute de la vida. Se evidencia una cultura por el ahora, por el arraigo del presente, para explorar y experimentar nuevas vivencias y postergar el mundo de las responsabilidades socialmente impuestas, el mundo de la adultez y sus implicaciones sociales, el matrimonio, planificación familiar, la independencia. Se entiende que existe moratoria social y este es un concepto importante para que nosotros podamos comprender cómo, digamos, hay ciertos grupos sociales que entran dentro de esta, sobre todo cuando tienen o están dentro de ciertas clases sociales, una moratoria social en cuanto a que no asume las responsabilidades de la adultez, a diferencia de la moratoria vital, que implica el envejecimiento del cuerpo. O sea, es un poco toda esta expresión de sentirse joven, aunque tengas una edad que no se corresponde con la juventud. Entonces, eso es un poco lo que se refiere este concepto de moratoria social. Lo juvenil es expresión de la juventud, se adquiere a través de la configuración de patrones estéticos y de conductas que albergan un conjunto de significados que son comercializados por la plataforma más mediática. Los jóvenes de sectores populares realizan una apropiación de los bienes del mercado y los bienes más mediáticos en otro contexto socioeconómico. Por lo tanto, se presenta una resignificación de los bienes consumidos en comparación con los jóvenes provenientes de sectores medios o altos, pues ser joven no supone la plena adopción del patrón difundido mediáticamente. Entonces, fíjense ustedes, esto es básicamente para comprender que la juventud
Básicamente es una construcción social que, dependiendo del contexto y también de la situación particular que viven los jóvenes, en si pertenecen a una clase social u otra, donde se define pues ese concepto de juventud, y por supuesto eso se relaciona con el abordaje metodológico que deberíamos llevar a cabo para comprender esto, desde la revisión de diferentes enfoques, herramientas para el trabajo desde los jóvenes, que van desde las clásicas metodologías cuantitativas, estudios cualitativos, documentales, etcétera. Eso significa entonces que es digamos, una realidad compleja la que estamos abordando cuando hablamos de juventudes. Varias personas, dependiendo de su situación específica, cultural, de su experiencia de vida, de incluso sus edades, su relación con la familia, la manera como personalmente asumen lo que significa ser joven, eso implica pues una posición epistémica, metodológica para abordar este tema. Entonces, bueno, la invitación es a que lo hagan, la invitación es a que podamos profundizar esto en conjunto y de alguna manera terminemos pues de elaborar un concepto propio y hagamos investigaciones pertinentes, como les decía, investigaciones que podamos abordar también lo que significa o lo que ha significado históricamente ser joven en nuestro país. Vamos a entrar próximamente con ese tema que tiene que ver con las generaciones y profundicemos con las preguntas generadoras que vienen a posterior de esta videoclase. Muchísimas gracias. Les habló la profesora Irama La Rosa. Un gran abrazo.